Una corte federal protegió el TPS para los venezolanos. Un senador de Estados Unidos denunció un montaje del gobierno salvadoreño. La Corte Suprema frenó al menos por ahora una ola de deportaciones bajo una ley de 1798 y Nayib Bukele propuso a Maduro un polémico canje de migrantes por presos políticos. A eso se suman dos hechos que evidencian hasta dónde está llegando esta ofensiva: las declaraciones de Trump pidiendo deportaciones sin juicio y la desaparición de un migrante venezolano bajo custodia del gobierno estadounidense. 6 hechos que podrían marcar un punto de quiebre en la política migratoria de Trump y en la forma en que los gobiernos están utilizando a los migrantes como herramientas de poder. Pero ¿qué significan en la práctica? Quédate porque te cuento detalles. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Ricardo lo dice en las redes sociales. Bienvenidos a este episodio número 53 de la tercera temporada de Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Estamos estrenando set, estamos estrenando estudio, así que estamos renovándonos. Al final ya les traigo más comentarios sobre eso, pero hoy vamos a hablar de 3 decisiones judiciales que esta semana movieron el tablero migratorio. Primero, una corte federal rechazó la solicitud del gobierno para suspender el estatus de protección temporal, el TPS, para los venezolanos. Yo sé que aquí hay muchos venezolanos que me ven y están siguiendo estas informaciones. Eso significa que al menos por ahora se mantiene la protección para más de 350,000 personas. También vamos a hablar del senador demócrata Chris Van Hollen, que viajó a El Salvador para intentar ver a un migrante deportado por error, y lo que se encontró fue una puesta en escena que terminó dejando en evidencia tanto al gobierno de Bukele como a la administración de Donald Trump. Y justo en medio de esa polémica, Bukele sorprendió con una propuesta que incendió las tensiones diplomáticas. Ofreció liberar a los venezolanos detenidos en El Salvador a cambio de presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Una jugada que ha sido calificada por Caracas como cínica y que abre una nueva arista sobre cómo los migrantes están siendo utilizados como fichas de canjes entre gobiernos autoritarios, entre dictaduras, entre distintos gobiernos de la región. Y además, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una orden de emergencia que frenó temporalmente las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que ya se estaba usando, por cierto, para remover a migrantes sin darles la oportunidad de defenderse ante un juez. Estas historias que muestran no solo cómo el sistema judicial aún puede frenar ciertos abusos, sino cómo los migrantes, especialmente los venezolanos, están quedando atrapados entre gobiernos que los deportan sin pruebas, los exhiben en montajes y ahora incluso los usan como fichas de canjes políticos internacionales. Y esto no termina allí. Esta semana también conocimos el caso de Ricardo Prada Vázquez, un migrante venezolano desaparecido bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, deportado pero sin que se sepa ¿a dónde está? Sin registro público, sin rastros, nada. Un caso que ha encendido las alarmas en las organizaciones de derechos humanos. Y como si esto no bastara, desde la oficina oval, Donald Trump declaró que los migrantes indocumentados no deberían tener derecho a un juicio antes de ser expulsados. Afirmó que el sistema judicial no fue diseñado, textualmente lo dijo, para eso, ¿no? Y que su gobierno debe poder deportar sin pasar por los tribunales. Al final de este episodio te voy a compartir un anuncio importante sobre este canal y lo que viene para este proyecto, así que quédense hasta el cierre porque ya vamos a empezar, pero antes te pido, como de costumbre, que te suscribas, actives las notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas, así apoyas este proyecto periodístico independiente. Me ayudas a seguir adelante luchando contra la censura y la desinformación. Y si estás aquí en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, puedes apoyar este trabajo enviando superchats, super gracias, super stickers. Y yo, si es un superchat, lo leo con prioridad en el siguiente episodio. También recuerda suscribirte de forma gratis a nuestro boletín de Substack a través de ricardolodice.com. Te dejo aquí abajo en los comentarios el link directo para que te suscribas ahora. Esto es muy importantísimo porque aquí no hay algoritmos. Te llega a tu correo todos los posts que pongo. Esta semana pasada puse acceso temprano este lunes. Y este lunes fue el acceso temprano a mis suscriptores de Substack sobre contenidos importantísimos. Así que vayan y suscríbanse a ricardolodice.com. Le dejo el link aquí fijado en los comentarios. Vamos a comenzar, ¿les parece?
Bien, la historia del TPS para venezolanos ha sido, bueno, un sub y baja desde que comenzó esta nueva ofensiva del gobierno de Donald Trump. Y aunque todavía no hay una victoria definitiva, porque hay que estar claros en esto está en proceso. Lo que ocurrió esta semana pasada, sin duda alguna, es un alivio para los tepecianos, como se conoce a los beneficiarios del TPS. No, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito decidió este 18 de abril rechazar la solicitud del gobierno de suspender la protección de estatus de protección temporal, el TPS, para los venezolanos. Pues así que, bueno, en otras palabras, el intento de quitarles el estatus mientras el caso sigue su curso fue bloqueado, así que por ahora el TPS sigue en pie y hay que estar muy atentos a esto. Este fallo viene después de que una corte del distrito en San Francisco ya había dicho lo mismo a finales de marzo. Esa decisión frenaba la intención de la administración de Trump de eliminar el TPS de forma inmediata, lo cual hubiera dejado por fuera a alrededor de 350,000 venezolanos sin permiso de trabajo desde este 3 de abril que pasó y sin protección contra la deportación. Ya sabemos que eso no fue así, pero sin protección contra la deportación era a partir del 7 de abril. El gobierno quiso apelar esta orden y ahora el Noveno Circuito les dijo no. No te vistas que no vas. El mensaje es fuerte. 3 jueces de la Corte de Apelaciones, estamos hablando de Tashima, Owens y Desai, concluyeron que el gobierno no logró demostrar que suspender esa orden fuera urgente o necesario. Y no solo eso, en su decisión, el panel dijo literalmente, cito, que los apelantes no demostraron que sufrían un daño irreparable sin la suspensión. Y hay que decir que esto fue todo lo contrario, porque si algo han demostrado los beneficiarios del TPS y se ha demostrado en cortes el aporte que están haciendo a la comunidad estadounidense a los venezolanos. Así que, bueno, esto es como que al revés a lo que está queriendo argumentar el gobierno. Es decir, que no había razón legal de peso para dejar sin efecto el fallo anterior y quitar el TPS mientras el caso sigue discutiéndose en los tribunales. Ahora, ¿qué implica esto para las personas protegidas por el TPS? Que sus permisos de trabajo siguen vigentes y que las órdenes de deportación quedan frenadas. La Corte en su decisión pues también programó el caso para que sea elevado formalmente en julio de este año. Así que el litigio continúa, pero con los migrantes todavía cubiertos por la protección temporal. Les quiero decir que por aquí vamos a seguir haciendo seguimiento a cada información que se dé sobre esto y yo sé que de esto dependen sus vidas aquí en este país mientras que no haya una decisión más permanente, así que por aquí vamos a seguir informando. La demanda fue presentada por la Alianza Nacional del TPS, eso fue en California, junto a otras organizaciones de derechos civiles como la Red Nacional de Organización de Jornaleros y pues fundaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU del sur de California, el Centro para el Derecho de Inmigración y Políticas Públicas de la Escuela de Derecho de la UCLA y la Haitian Bridge Alliance también, ¿no? Y en esta querella los abogados alegan que la terminación del TPS fue inconstitucional, motivada por prejuicios raciales y ejecutada de forma arbitraria en violación de la ley de procedimiento administrativo. En medio de este proceso, figuras como José Palma, coordinador de la alianza, dejaron claro que, bueno, lo que está en juego, cito, nuestras vidas no son fichas de negociación como tal. Según él, esta decisión de la Corte no solo representa un alivio legal, sino una afirmación de que pues, los migrantes tienen derechos, que no pueden ser tratados como piezas que se mueven al gusto del gobierno de turno. Así que uno de los demandantes, por cierto, Freddy Arape, también lo dijo claro. Me siento muy orgulloso de pelear junto a otros beneficiarios del TPS para proteger esta protección humanitaria, ¿no? Que tantas familias, de las cuales tantas familias dependen. Cierro la cita. Porque al final esto no es solo una demanda, es una pelea por un derecho a quedarse, a trabajar, a vivir con algo de estabilidad en medio de tanta incertidumbre y bueno, dentro de la dictadura criminal de Nicolás Maduro que sigue en Venezuela. Las condiciones persisten en Venezuela y pues son personas que hacen un aporte gigante a la economía, a la sociedad en los distintos aspectos como lo han demostrado en esta demanda de California. Además que hay 2 demandas más en Maryland y también en Massachusetts. Los abogados que llevan el caso también respondieron con firmeza al intento del gobierno de revocar el TPS antes de tiempo.
Amy McLean de la ACLU del norte de California dijo que permitir esa acción sería, cito, probablemente ilegal y tendría consecuencias graves para cientos de miles de personas, como ya sabemos. Así que por ahora, aunque no es una victoria total, sí es un respiro. Los intentos que ha tenido el gobierno desde la decisión del juez Edward Shen de revertir esto no han sido fructíferos, así que por aquí vamos a seguir informando. El TPS no ha sido revocado, no se puede eliminar de inmediato y eso, en ese contexto, pues es mucho que decir, ya deja mucho ya que para tranquilizarse, ¿no? Porque si algo queda claro con esta decisión del noveno circuito es que no se puede jugar así de fácil con la vida de cientos de miles de personas. Eso sí, la pelea no ha terminado, como les digo, y lo que viene ahora es una audiencia en julio y allí pues será importante mantener la presión, seguir informando y que la comunidad sepa que aunque el gobierno siga intentando quitar estos beneficios, todavía hay tribunales dispuestos a hacerles frente. El TPS para venezolanos se mantiene en pie, pero las declaraciones de Donald Trump dejan claro hacia dónde apunta su estrategia migratoria si regresa en este regreso a la Casa Blanca como tal, ¿no? Y es que esta semana, señores, desde el despacho Oval, Trump afirmó sin rodeos que los migrantes indocumentados no deberían tener derecho a un juicio antes de ser deportados. Según él, el sistema judicial es un obstáculo que frena su capacidad para cumplir con estas expulsiones masivas que quiere ejecutar. Y hay que decirlo que esto no es como que algo que nos sorprenda, que él piense que es un obstáculo el sistema judicial, porque ya hemos visto sus peleas y sus, bueno, vamos a decir, desacuerdos con el sistema judicial estadounidense. Cito textualmente lo que dijo: espero que recibamos cooperación de las cortes porque tenemos a miles de personas listas para ser removidas y no puedes tener un juicio para toda esa gente, dijo, cierro la cita, dijo textualmente a los periodistas. Y fue más allá porque aseguró que el sistema no fue diseñado para eso y que no existe nada que diga que se debe hacer un juicio para cada persona. Es la opinión de Donald Trump. No era una publicación en sus redes sociales como tal, fue una declaración en la oficina Oval. También dijo que los migrantes que está sacando del país incluyen asesinos, cito, narcotraficantes y personas con enfermedades mentales. Esto es algo que él ha mantenido, sobre todo lo de las enfermedades mentales y que están vaciando las cárceles de distintos lugares y que yo siempre lo repito, no ha podido ser confirmado por ningún fact-checker, ninguna organización, ningún medio de comunicación. No hay evidencia de esto. Así de simple. Y yo les voy a decir una cosa, como el reflejo de la falta de evidencia del gobierno y argumentos sólidos contra los venezolanos, por poner solo ejemplo a los venezolanos, bueno, está lo que está pasando en las cortes, como muestra un botón, como dicen por allí, porque no hay solidez en los argumentos. Y al final no le gusta la justicia porque la justicia no lo está beneficiando, porque cuando no tienes la razón, cuando no tienes argumentos sólidos, pues simplemente la justicia no va a fallar a tu favor. Es un sistema imparcial, como debe ser, ¿no? Aunque Donald Trump no presentó pruebas de estas afirmaciones como tal, pues en su visión el proceso judicial es un lujo que Estados Unidos no puede permitirse, imagínense ustedes. Lo está diciendo el presidente de la primera potencia del mundo. El juicio va a tomar 2 años. Tendremos un país muy peligroso si no se nos permite hacer lo que tenemos derecho a hacer, insistió. Y hay que acotar que esto es muy importante, esto que hizo Donald Trump, porque, por ejemplo, en El Salvador, la forma en la que Bukele pudo, vamos a decir, si se quiere, controlar las pandillas, porque en efecto lo que dicen los ciudadanos y las cifras es que se ha controlado drásticamente el crimen, las pandillas. ¿Pero cómo? Con un estado de excepción que ya tiene más de 3 años. ¿Saben lo que es un estado de excepción permanente? En la que han pagado justos por pecadores, en la que hay múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos y debido proceso, etcétera, etcétera. Ese es el precio a pagar de esto que está haciendo Bukele, una reelección que no se permitía. Y pues él hizo un artilugio allí para poder reelegirse y porque por ahí estamos escuchando que Donald Trump quiere lanzarse a otro término cuando no se le permite, por ejemplo. Entonces estoy haciendo comparaciones vinculadas con, pues bueno, saltarse la justicia, hacer deportaciones sin debido proceso, bueno, que ya lo había empezado a hacer, pero lo pararon porque así no funcionan las cosas en democracia. Eso lo podrán hacer en el tercer mundo, allá en El Salvador o cualquier otro país que, como yo lo decía en estos días, a veces las cosas que están pasando aquí me recuerdan Venezuela o otro país. Bueno, hay repúblicas bananeras que tú dices, ok, eso ocurre allí,
pero que ocurra en Estados Unidos es otra cosa. Ahora, el congresista demócrata Jonathan L. Jackson reaccionó a estas declaraciones afirmando que se trataban de un discurso de un dictador, pues afirmó que el debido proceso no es opcional solo porque sea inconveniente o no le guste al presidente, ¿no? Asimismo dijo, y cito, esto es Estados Unidos, no una república bananera, lo que les estaba diciendo yo. Continúo con la cita. Si quieres destruir la Constitución, solo dilo. Cierro la cita, dijo él textualmente. Todo esto ocurre días después de que la Corte Suprema suspendiera temporalmente las deportaciones de otro grupo de migrantes venezolanos acusados por la administración de Donald Trump de pertenecer a una banda criminal bajo una ley de 1798, tema del cual les voy a hablar a detalle más adelante, así que pendiente. Y es que en ese contexto en el que Trump defiende su proclamación bajo la Alien Enemies Act, asegurando que pues puede promover o remover, mejor dicho, migrantes de forma acelerada si son considerados enemigos, que es lo que permite esa ley. Poco debido proceso o sin debido proceso. La Corte Suprema hasta ahora ha dicho que quienes estén sujetos a esa norma tienen derecho a cuestionar su remoción. Pero, ¿qué pasa cuando el gobierno decide ignorar lo que dice un juez? ¿Qué ocurre cuando no solo se desobedece, sino que además, maquilla la historia para que nadie lo note? Bueno, eso fue exactamente lo que pasó con Kilmar Abrego García. Para el gobierno de El Salvador, una imagen lo era todo, una foto, una puesta en escena. Bueno, de esos montajes y esos shows que estamos acostumbrados en Venezuela, por ponerles un ejemplo, ¿no? Un par de margaritas, en este caso, sobre la mesa y el mensaje en las redes sociales de su presidente Nayib Bukele, que dijo, Kilmar Abrego, cito, Kilmar Abrego está disfrutando con el senador Van Hollen en el paraíso tropical. Imagínense ustedes el nivel al que está llegando esto. Eso fue lo que se vio. Pero lo que no se vio fue el intento sistemático de evitar que ese encuentro ocurriera. Por lo menos no lo dijo él, pero sí lo visibilizó el senador demócrata Chris Van Hollen, y lo dejó claro. El Salvador, cito, intentó con mucha fuerza impedir que pudiera verlo. Y después de que le accedió a que lo viera, pues lo sacan de la prisión, lo visten, lo ponen unas margaritas al frente, imagínense ustedes, y ahí están las fotos y viene Bukele a dar esta declaración. Y no se trata solo de una reunión diplomática frustrada, ¿no? Se trata de un ciudadano salvadoreño, Kilmar Abrego García, que vivía en Maryland y que fue deportado por error a uno de los centros penitenciarios más temidos de América Latina, el CECOT, que es el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, y pues su caso, que comenzó como una supuesta medida contra la migración irregular, terminó convirtiéndose en un símbolo del desprecio por el debido proceso y el choque abierto entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial de Estados Unidos, porque aquí ya no estamos hablando de el caso aislado de un migrante, no, para nada. Van Hollen reveló que el programa Face the Nation, que pues que tras tantos intentos fallidos, por cierto, él estaba en este programa como tal, que tras varios intentos fallidos, ¿no? Finalmente pudo encontrarse con Abrego García el jueves pasado, pero dejó claro que la actitud del gobierno de El Salvador fue de obstaculización total hasta que entendieron que políticamente no se veía bien seguir negando el acceso al senador, que simplemente quería verificar cómo estaba, vamos a decir, desde el punto de vista de cómo estaba desde el punto de vista de salud, si estaba con vida, porque vamos a recordar algo, la esposa no lo había podido ver. No sabía, no tenía comunicación, le hablaba a través de las redes y los medios, si lo estaba viendo en todo caso, ¿no? Y eso, lo delicado del asunto, ¿no? Estaba totalmente incomunicado. Ahí estamos viendo, parte de esta puesta en escena, de esta imagen que ustedes pueden ver allí, con los vasos supuestamente de margarita. Pues, y lo más grave no fue eso, sino que lo más grave fue que según el senador, la escena de la visita fue manipulada. Y entonces ahí están, cito, las bebidas fueron puestas en la mesa justo cuando tomaron las fotos, nadie las tocó, fue algo completamente montado, dijo, y añadió que ese montaje fue diseñado para dar la impresión de que Kilmar estaba disfrutando en un resort cuando en realidad había estado en una de las cárceles más peligrosas del mundo. Y por cierto, que ya les voy a colocar el BTR allí de lo que dijo el senador,
van a poderlo leer en español, la traducción, que cometieron un error, porque a pesar de que aparentemente a él le pusieron menos líquido y al senador más en los vasos que se lo colocaron al lado, que por cierto dijo el senador que no tocaron esos vasos, si ustedes se dan cuenta, en los bordes, que supuestamente tiene sal o azúcar, cualquiera que sea lo que le colocaron en el borde, no está tocado, está intacto. O sea que tuvieron que echarse la margarita encima para poder tomar. Entonces, bueno, parte de las pruebas, ¿no? De cómo se delata esta puesta en escena del régimen de Nayib Bukele. Vamos a ver directamente qué dijo el senador Chris Van Hollen a través de sus redes sociales. Would disappear. You would see a gap. There's no gap. Nobody drank any margaritas or sugar water or whatever it is. But this is a lesson into the lengths that President Bukele will do to deceive people about what's going on. And it also shows the lengths that the Trump administration. Bien, estábamos viendo un fragmento de estas declaraciones. Abrego García había llegado a Estados Unidos en 2011, fue arrestado en 2019, pero más adelante un juez de inmigración le concedió el estatus de retención de remoción, lo que pues le impedía legalmente como tal su deportación a El Salvador. Sin embargo, en medio de la ofensiva migratoria impulsada por Trump, fue devuelto a su país, en lo que incluso funcionarios del gobierno han reconocido como un error administrativo, porque ellos habían reconocido que esto era un error. Por cierto, al abogado de este caso, que pues lo votaron, lo pusieron a licencia administrativa y después lo votaron. Y después de que hay documentos y hay declaraciones que el mismo gobierno reconoció eso, pues después dicen que no. La Corte Federal del Distrito de Maryland ordenó su regreso, pero la administración de Trump no solo ha incumplido esa orden, sino que ha desatado una serie de apelaciones para frenar cualquier intento de revertir su deportación. Señores, esto va más allá de un migrante que deportan. Esto se está convirtiendo, como lo dije hace unos minutos, en un símbolo del peligro que está ocurriendo en Estados Unidos entre un sistema democrático, entre el ejemplo de la democracia del mundo y un sistema autoritario o antidemocrático, como lo han denunciado funcionarios. Aquí es donde entra la decisión más reciente. El pasado 17 de abril, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, una de las más importantes del país, rechazó la solicitud del gobierno de Trump de suspender las órdenes de la jueza Paula Sinis que obligaban a facilitar el regreso de Kilmer Abrego a Estados Unidos. Y no lo hizo con tibieza. El lenguaje del fallo fue directo, incluso alarmante. Dijo que los argumentos del gobierno deberían ser impactantes para cualquier estadounidense que todavía valore el Estado de Derecho. En el documento, el juez Harvey Wilkinson, nombrado por Ronald Reagan, es decir, un conservador, escribió que la conducta del Ejecutivo, en este caso, reduciría el Estado de Derecho a la anarquía. Cito textualmente. La conducta, vamos a repetir esto, la conducta del Ejecutivo, es decir, del presidente, estoy leyendo textualmente, reduciría el Estado de Derecho a la anarquía. Cierro cita, si se permitiera. Afirmó también que si hoy se acepta que se puedan deportar a alguien con una orden judicial, o mejor dicho, con una orden judicial que lo protege, porque es que ni siquiera estamos hablando de que tenía una orden de deportación. Había una orden que lo protegía, todo lo contrario. Cito, ¿qué garantía hay de que mañana no deporten a un ciudadano estadounidense y se laven las manos? El mensaje de fondo fue este: si el Ejecutivo puede ignorar las decisiones de los jueces, lo que se rompe es el equilibrio de poderes, el check and balance. Pero el gobierno de Trump ha insistido en que no tiene obligación de traerlo de vuelta. Ha intentado redefinir lo que significa facilitar su retorno como si se tratara simplemente de no estorbar, sin tomar acción alguna. La Corte no aceptó como tal ese argumento y dijo que facilitar implica actuar, no solo quitarse el medio. También desechó la idea de que se pueda usar cualquier otra ley para justificar su deportación, como si una vez cometido el error ya no hubiese forma
de corregirlo. El senador Van Hollen no viajó a El Salvador solo para hablar de legalismos. Lo dijo en una entrevista, fue a asegurarse de que Kilmer estuviera vivo, de verificar en qué condiciones lo tenía. Volvamos a ver la foto. Y las condiciones en las que, o las condiciones que quería el gobierno, que el mundo viera, el Bukele, que estaba, era eso, en un resort, tomando margaritas, feliz de la vida, cuando estaba en una de las prisiones más temidas del hemisferio por violaciones al debido proceso y derechos humanos. Más allá del tema de la reducción de la delincuencia, ya sabemos que eso es costal de otra arena. Y no estamos hablando de eso. Los salvadoreños tienen el presidente que eligieron. El día de mañana no sabemos si se van a arrepentir o no. Eso pasó con Chávez, ¿no? Después que lo amaban y lo defendían tanto, porque yo sé que aquí hay salvadoreños que me atacan y todo, bueno, ese es mi presidente, ¿no? Despierta mucha, vamos a decir, pasión desde el punto de vista, vamos a decir, visceral. No hay razonamiento de esto y hay que tener conocimiento para poder decir cuáles son las circunstancias que se están presentando, cuál es la ley, qué ha pasado en otros contextos de otros países, etcétera, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Esa es la foto, esta que está aquí es la foto que Bukele quería que vieran. Pero bueno, se le cayó el teatro, así como se le ha caído mil veces el teatro a la dictadura en Venezuela, porque es que aquí no me vengan a decir, no, que por estar criticando al poder y a Bukele estoy haciéndole el juego a la dictadura. No, señor, aquí se denuncia, aquí se exponen tanto lo que ocurre con la dictadura en Venezuela como las irregularidades, las injusticias y todas las violaciones que están ocurriendo al debido proceso, etcétera, aquí en los Estados Unidos. Recuerda que yo siempre le digo, aquí se hace periodismo. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo en su entrevista el senador? Quería asegurarse de que Kilmer estuviera vivo, de verificar en qué condiciones lo tenía y ver con sus propios ojos el resultado de una política migratoria mal ejecutada. Para él el caso no se trata solo de un individuo, se trata de una advertencia. Cito, cuando se violan los derechos constitucionales de una persona, los derechos de todos los demás están en riesgos. La foto de Bukele con las margaritas. La foto de Bukele digo porque es la foto que montó el gobierno de Bukele con las margaritas, ¿no? No puede borrar el hecho de que el sistema judicial estadounidense ha hablado y lo ha hecho con fuerza. Que se haya tratado de manipular la percepción pública con una imagen montada mientras se desobedece abiertamente a una jueza federal solo agrava el problema. Hoy Kilmer Abrego García se encuentra en un centro de detención en Santa Ana, ya no es el SECOT, pero aún bajo custodia, según un informe del Departamento de Estado presentado por el tribunal. Está en una habitación individual, con cama y muebles, sin estar en una celda. Pero eso no cambia el hecho de que fue deportado en contra de una orden y que su retorno, aunque ordenado, sigue sin cumplirse. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? Se le ha permitido defenderse. ¿Cuáles son los cargos que se le imputan en El Salvador y aquí? ¿Se le ha permitido defenderse? Esa es la pregunta. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está el abogado que lo pueda defender? Aquí no estamos defendiendo nada. Aquí estamos diciendo que las irregularidades son tantas que este caso pues ha saltado a la palestra nacional e internacional por todas las irregularidades. Y eso es lo que llama la atención. Mientras tanto, la administración de Trump sigue tratando de llevar este caso hasta la Corte Suprema buscando evitar lo inevitable. Es acatar la ley. Porque hay que estar claro. Lo que está en juego aquí es el principio de que ningún poder, por más fuerte que se crea, puede estar por encima de la justicia, y mucho menos en los Estados Unidos. Así que la Corte de Apelaciones también hizo algo que pocas veces se ve, y es que defendió con firmeza a la jueza federal Paula Sinis, quien ha sido blanco de ataques por parte de voceros cercanos a Trump. En el fallo del 17 de abril, el panel del Cuarto Circuito respaldó cada uno de sus pasos, incluyendo su decisión de exigir al gobierno que informe claramente cómo está cumpliendo la orden de facilitar el regreso de Ábrego. Esa defensa judicial no solo refuerza la autoridad de la magistrada, sino que pues manda el mensaje de que los jueces no están dispuestos a permitir que el Ejecutivo pisotee el equilibrio de poderes. Además, el fallo alerta sobre una crisis incipiente entre el Ejecutivo y
y el judicial, pues si ese tipo de conducta se normaliza y lo que hace, pues lo hace como tal con un tono que no es frecuente en documentos judiciales. Recuerden que Trump está rompiendo desde, bueno, eso lo vemos en todos sus funcionarios, incluida la secretaria de prensa. Que por cierto, ahí vemos cómo ha sido súper disruptivo, cómo están llevando las redes sociales de una forma completamente irresponsable, información no verificada, falacias políticas, tratando de causar pánico, miedo, zozobra, propaganda dura y pura, dura y pura. Entonces, esto hay que decirlo. El lenguaje de Trump, la forma como Trump se dirige a sus propias instituciones, a las propias instituciones del Estado, lo ha trasladado a los distintos funcionarios de esta administración. Ya no es Trump, es una administración completa que va en esta misma línea contra el Poder Judicial, tratando de saltarse leyes y violar normativas, violar órdenes que deberían ser sagradas. Y si tú estás en contra de esa orden, porque tampoco es que está escrito en piedra. Para eso está la justicia, para que tú puedas apelar. Pero no se te puede dar la razón si no la tienes, porque tienes el mecanismo para apelar, ¿no? Así las cosas. Entonces, todo esto habla de cómo la percepción pública de un ejecutivo que actúa con impunidad puede debilitar gravemente la confianza institucional y, bueno, termina una línea que vale la pena repetir. La historia escribirá el epitafio de la ley si no se respeta el equilibrio entre poderes. Lo que está en juego aquí va más allá de Kilmer Abreu García. Y eso lo sabe bien el propio senador Van Hollen. Y él lo dijo claramente. Esto no se trata de litigar su caso, se trata de verificar que esté vivo y de entender lo que representa. Bien, sobre esto particularmente quería reforzarlo porque ahí es un tema simbólico lo que hay, pero además cargado una señal de alerta sobre hasta dónde podría llegar una política migratoria sin frenos. Porque este caso ha comenzado a convertirse en una bandera para quienes denuncian el uso político de las deportaciones y había que dejarlo claro. Mientras la Casa Blanca de Trump insiste en vincular a migrantes como Ábrego, con pandillas como el MS-13, ojo, que no estamos defendiendo a nadie, insisto, hay que darle su debido proceso y permitirle defensa y la justicia tiene que demostrar, porque yo no creo que ni de la Mara Salvatrucha ni del Tren de Aragua sean cuántas personas pueden ser, decenas de miles de personas, o sea, no. Entonces, eso de colapsar el sistema judicial, no. Si tú ahora vas a generalizar y a meter ahí decenas de miles o cientos de miles de personas, como hicieron con los venezolanos, entonces ahí sí vas a colapsar el sistema, claro. Si estás generalizando de forma irresponsable, criminalizando, es otra cosa, ¿no? Entonces, no ha presentado ninguna prueba, pero Van Hollen dijo que si tienen evidencia, que la presenten en la corte, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, lo que no ha pasado como tal, porque hasta ahora lo que hemos visto es una estrategia de propaganda que busca distraer el hecho central, ¿no? Que ya conocemos todos por demás, que ya hemos visto que, bueno, la manipulación se cayó, todo esto se cayó, todo lo que intentó hacer Bukele se cayó. Así que de esto yo creo que nos queda completamente claro lo que está tratando de hacer el gobierno salvadoreño. Mientras tanto, el senador Van Hollen dijo que va a seguir presionando desde el Congreso y los abogados del caso, bueno, ya están preparándose para los próximos pasos, ¿no? Incluyendo una posible moción ante la Corte Suprema, pues si el gobierno insiste en no cumplir, pues la historia sigue y con ella la lucha por algo que debería ser básico, que una orden judicial no se ignore, se obedezca. Y mientras la administración de Trump insiste en no acatar lo que dice una jueza federal, el presidente de El Salvador, Bukele, va incluso más allá, porque no solo mantiene a cientos de venezolanos detenidos, como hemos dicho en este espacio, secuestrados en el SECOT, que hay que decir que sin ninguna prueba de haber cometido ningún delito, porque no se les ha permitido, insisto, defenderse, ni se les ha probado nada. Los que son delincuentes tienen que pagar, pero no de esta forma. Ese es el modelo de Bukele en El Salvador, para su país y para sus nacionales, no para extranjeros, no para tener a gente extranjeros secuestrados allí. Si los salvadoreños lo eligieron a él,
para que gobierne de esa manera, es el modelo de Bukele para El Salvador. No para venezolanos, no para de otras nacionalidades que estén allí. Insisto, porque no solo se trata de mantener a esta gente encerrada allí, sino que ahora propone algo sin precedentes, intercambiarlos por presos políticos detenidos en Venezuela. Y hay gente que dirá, ay, esto es muy bueno. Sí, pues ¿bueno para qué? Para sustituir los presos políticos. Porque aquí habrán, no estoy diciendo que no haya, de repente hay allí miembros del Tren de Aragua. Pero no son todos. Y los que no, justos por pecadores, vas a cambiar unos presos políticos por otros. Esta es una jugada que pone en evidencia el uso de los migrantes como piezas de negociación política. Y pues todo esto comenzó el 20 de abril cuando Bukele publicó en su cuenta de X una propuesta dirigida directamente a Nicolás Maduro. Allí ofreció liberar a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente recluidos en el SECOT a cambio de un número idéntico de presos políticos en Venezuela. Entre los nombres que mencionó están Rafael Tudares, yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia, Rocío San Miguel, quien es activista y abogada, el periodista Roland Carreño y hasta familiares de María Corina Machado y hasta los 4 dirigentes políticos que están refugiados en la Embajada Argentina en Caracas y a 50 presos políticos de distintas nacionalidades. Entre ellos ciudadanos estadounidenses, europeos, latinoamericanos en general, ¿no? Y hasta de Medio Oriente. Bukele escribió, cito, a diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales. Bueno, en esto último tiene razón. En lo primero, no, porque él está generalizando y no hay procesos que así lo demuestren. Y quiero decir que no con esto vamos a decir que todos son inocentes, pero es terrible este daño que está haciendo Bukele. Es terrible. La reacción del régimen venezolano pues no se hizo esperar. Desde el Ministerio Público, Tarek William Saab calificó la propuesta de Bukele como cínica y acusó al presidente salvadoreño de violar el derecho internacional. En un comunicado, el régimen describió el SECOT como un lugar de desaparición forzada de inocentes. Bueno, imagínense usted, como decimos en Venezuela, cachicamos diciéndole morroco y conchudo, y acusó a Bukele de traficar con seres humanos para recibir a cambio sumas millonarias. Estoy hablando de sumas millonarias de dinero. Es lo que, vamos a decir, dijo la dictadura de Nicolás Maduro. Es decir, vamos a decir, echándole la culpa, vamos a decir, hablando de violaciones de derechos humanos, de tratos crueles e inhumanos, cuando en Venezuela eso es pan nuestro, ¿no? Entonces dice así, y repito, acusó a Bukele de traficar con seres humanos, cito, para recibir a cambio sumas millonarias de dinero. Esto, aunque lo dice el régimen, es cierto, déjeme decírselo, porque es que en efecto, no estoy hablando de lo del tráfico, estoy hablando de lo de las sumas de dinero. Porque claro, Bukele está recibiendo dinero, y eso lo confirmó el mismo senador, y también lo han dicho ellos públicamente por estos presos que tienen allí. Y uno se pregunta a veces, si tú quieres ahorrar dinero en el sistema de justicia, realmente mandando 200 y pico personas para allá, que no tenían por qué estar en cárceles de máxima seguridad o deberían estar en cárceles comunes y no en centros de procesamiento para migrantes, por ejemplo, vas a ahorrarte o es un gasto extra o es realmente lo que tú querías demostrar con tu narrativa y estos millones de dólares lo valen. Es decir, crear el miedo, decir esto es lo que yo voy a hacer y seguir haciendo y tal, porque sabías que ibas a enfrentar, vamos a decir, inconvenientes o obstáculos, porque en un país democrático permitir esto es un exabrupto, lo que estaba haciendo Donald Trump. El comunicado también exigía a El Salvador una lista con la identidad y el estatus judicial de cada venezolano detenido, además de informes médicos y pruebas de vida. Saab dijo incluso que había elevado la denuncia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk. Esto es una cosa, bueno, que se cuenta y no se cree, y el mismo verdugo del régimen, pues. En respuesta, Bukele redobló la apuesta. El día de ayer, 22 de abril, volvió a publicar en X, esta vez
unos documentos oficiales enviados a la Cancillería venezolana y le recordó a Maduro que hace poco había intercambiado a 30 presos políticos por un solo hombre, Alex Saab. Le pareció justo este intercambio 30 por 1, pero rechaza ahora la propuesta equitativa de 1 por 1, escribió. Este cruce de declaraciones ocurre mientras en El Salvador siguen sin saberse los nombres exactos de los 252 venezolanos detenidos en el SECOT, porque sí, hay una lista extraoficial, ¿no? Pero esa lista no la publicó ni el gobierno de Trump ni el de Bukele, eso fue CBS News. Tampoco las autoridades salvadoreñas ni las estadounidenses han divulgado esta lista oficial. Muchos de estos migrantes fueron deportados bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua, pero sin evidencia, sin procesos judiciales que lo respalden. ¿Puede un país ofrecer un canje de migrantes deportados como si fueran fichas y diciendo que todos son criminales? Aunque tú no lo sepas, porque tú como presidente, aunque seas Bukele y creas que eres todopoderoso, no puedes culpar a alguien sino la justicia. Mientras esto pues mantiene a personas detenidas sin cargos y sin juicio, es lo que uno se pregunta. Y del otro lado, ¿puede el régimen venezolano exigir su liberación mientras encarcela a opositores, a periodistas, activistas por razones políticas, mientras que ha asesinado a personas, a venezolanos post elecciones y previo a las elecciones? Bukele lanza propuestas para intercambiar migrantes por presos políticos. Hay familias que ni siquiera saben si sus seres queridos están vivos o muertos, literalmente, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, de Ricardo Prada Vázquez, quien es un migrante venezolano de 32 años. Era un repartidor en Detroit que pues desapareció bajo custodia del gobierno de Estados Unidos. Desapareció. Es decir, estamos viendo desapariciones forzadas aquí en Estados Unidos. Según sus familiares y amigos, Prada no tenía vínculos con bandas criminales. El 15 de enero tomó una salida equivocada en la autopista y pues terminó por error en el puente Ambassador que conecta a Michigan con Canadá. Bueno, es un giro que, según reporta The New York Times, es un error común incluso para quienes viven en Detroit. Pero para él, ese desvío terminó siendo una sentencia. Intentó volver a ingresar al país, pero bueno, al no tener autorización para reingresar, fue detenido por las autoridades migratorias. ¡Wow! Imagínense ustedes vivir un caso como este, sobre todo personas que están en un proceso de asilo o no pueden salir del país. No, esto sería una pesadilla para cualquiera. Desde entonces comenzó un proceso que parecía ser uno más en el sistema, ¿no? Pero que pronto se convirtió en un misterio. El 15 de marzo, Prada llamó a un amigo desde un centro de detención en Texas y le dijo que podría ser uno de los deportados esa misma noche. Y en efecto, esa noche partieron 3 vuelos con migrantes venezolanos hacia El Salvador. El problema es que desde entonces nadie sabe nada de él. No aparece en la lista extraoficial de personas que fueron deportadas a El Salvador, que fueron filtradas por medios como CBS News. No aparece. Ni de New York Times. No se les ve en las fotos ni en los videos publicados por las autoridades, donde aparecen hombres encadenados, rapándole el cabello. No estaría en las bases de datos de ICE. No hay rastro alguno. Ni siquiera su familia en Venezuela ha podido saber a dónde fue enviado. ¿Esto está bien? Yo les pregunto a quienes defienden. Yo entiendo que usted puede tener una ideología política, pero eso no tiene que cegarlo o cegarla. No. Tiene que tener pensamiento crítico. Usted defiende esto. Ustedes defienden esto. Lo más grave es su desaparición, que no es una suposición, es una confirmación, porque ICE finalmente le dijo a un abogado que sí, que Prada había sido deportado. Pero se negaron a decir a dónde. No hay país de destino, no hay número de vuelo, no hay registro, no hay nada, solo el silencio. Es decir, lo desaparecieron. Desaparecido. El caso ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos. El Centro de la Justicia para Inmigrantes, la ONG Together and Free, y pues incluso académicos de renombre como el profesor Stephen Jay, el lawyer de la Universidad de Cornell, coinciden en que esto es algo que nunca se había visto. En palabras del propio Jay Lawyer, no he oído hablar de una desaparición como esta en mis más de 40 años de ejercicio y enseñanza y de derecho de migración, dijo textualmente. Y es que, como él mismo advierte, ese caso
representa un agujero negro en el que ya no existe el debido proceso, porque ni siquiera se trata de un error administrativo como el caso de Kilmar Abreu. Aquí hablamos de alguien que fue expulsado del país sin dejar rastro, sin constancia legal, sin ser entregado formalmente a ningún gobierno y sin que su familia tenga derecho a saber si está vivo o muerto, si está ahí secuestrado con otros venezolanos en El Salvador, si está, en qué cárcel está, dónde está, porque si lo liberaron no se ha comunicado con su familia, ¿dónde está? Es la pregunta. La madre de su hijo en Venezuela asegura que durante las primeras semanas de detención, Ricardo logró comunicarse con el niño de solo 4 años. En esas llamadas, recuerda que él sonaba triste y resignado. Poco después desapareció. No está claro si fue enviado a El Salvador, como otros tantos. Estoy hablando de las detenciones, mientras que estuvo aquí, detenido en Estados Unidos, ¿no? Después no se supo nada. No se sabe si lo trasladaron a un tercer país, como Costa Rica, Honduras, México, o como les digo, si está allá en El Salvador. Lo cierto es que ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han podido ni querido ofrecer una explicación. ¿Cuántos otros están en esta situación? ¿Cuántos más van a ser desaparecidos? Esto está creando un precedente. Y es grave, es muy grave. Y si el caso de Ricardo Prada no fuera lo suficientemente alarmante, lo que viene a continuación solo confirma hasta dónde había llegado la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, porque las familias siguen buscando a los suyos sin respuestas claras. Pues la Corte Suprema decidió así ponerle un freno, al menos por ahora, a una herramienta legal que ya se venía utilizando para acelerar las deportaciones sin garantías. Estoy hablando de la Ley de Enemigos Extranjeros. Y es que la Corte Suprema de Estados Unidos frenó temporalmente las deportaciones de migrantes. Deportaciones de migrantes bajo esta Ley de Enemigos Extranjeros, que ya hemos hablado aquí reiteradamente de esta Ley de Enemigos Extranjeros. La hemos nombrado aquí. Lo hizo en una orden de emergencia emitida la madrugada del sábado 20 de abril. Y aunque no explicó sus razones, el mensaje fue claro. El gobierno no podrá seguir usando esta ley para remover a los detenidos, al menos hasta que el tribunal diga lo contrario. Esto marca un giro en la narrativa que venía imponiéndose porque la administración de Trump ya llevaba semanas utilizando esa ley para acelerar deportaciones sobre todo de venezolanos detenidos en centros como el de Bluebonnet en Texas. Lo hacían con avisos en inglés, sin audiencias ni defensa posible, bajo la justificación de que algunos eran supuestos miembros del Tren de Aragua. Pero la evidencia no era clara y el procedimiento, según denuncias de la ACLU, violaba derechos fundamentales. Incluso hay denuncias de migrantes que lo han puesto a firmar órdenes sin ni siquiera entender lo que decían las órdenes. Ahora, lo que cambia con esta decisión de la Corte Suprema es que por primera vez se impone una pausa a esa maquinaria. No es una victoria definitiva, pero es un frenazo inesperado, porque los jueces dijeron, alto, por ahora nadie se va, nadie más. Y aunque no explicaron si creen que el uso de la ley es legal o no, al menos reconocieron que hay dudas suficientes como para detener el proceso. Ese freno ocurrió tras varios fallos. Estoy hablando de fallos en cortes inferiores, porque acuérdense que aquí en Estados Unidos funciona, ahí están las cortes inferiores y que estas cortes federales, y entonces va escalando el caso, cuando el caso se apela, etcétera. No, llega al final, puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, estas cortes inferiores venían rechazando los intentos de la ACLU por proteger a migrantes. Un juez federal en Texas, por ejemplo, se negó a emitir una orden de suspensión porque, según él, el gobierno había prometido que no iba a deportarlos por ahora, pero ese compromiso no se extendía a otros detenidos. Y ahí estaba el problema. Después de que el juez federal en Texas y el Quinto Circuito negaran las solicitudes de protección, la ACLU llevó el caso ante la Corte Suprema. Y hay que decirlo, esto me parece muy curioso porque el estadounidense, el americano, el gringo en general, tiene algo bien particular, y es que confía en la palabra y es la buena voluntad.
Pero este gobierno está rompiendo todos esos esquemas. El recurso como tal que fue presentado en la Corte Suprema ante el juez Samuel Alito, bueno, que es el encargado, por cierto, de recibir las apelaciones urgentes del quinto circuito. Y pues la decisión no fue solo suya como tal, fue la mayoría del tribunal la que emitió la orden de emergencia de suspender temporalmente las deportaciones, mientras que se evalúa pues el fondo del caso. Y los jueces Clarence Thomas y Alito estuvieron en desacuerdo. Esto no significa que los migrantes ganaron el caso, solo que de momento no pueden ser removidos. La Corte le dio al gobierno un plazo para responder con argumentos más sólidos y mientras tanto las personas afectadas ganan algo de tiempo para preparar su defensa. Vamos a ver si va a tener argumentos sólidos. El trasfondo sigue siendo delicado. La ley de enemigos extranjeros, aunque pues ya la hemos explicado en este espacio en distintas oportunidades, pues sigue generando inquietud, por lo que recordemos que se trata de una normativa de 1798 que le da al presidente el poder de deportar a ciudadanos de países considerados hostiles, sin juicio y sin proceso. Y aunque ya ha sido usada antes, esta vez se está aplicando de forma masiva en un contexto migratorio ya no bélico. La ACLU ha advertido que se están enviando avisos mal redactados, sin traducción y sin vías claras para apelar. Muchos migrantes no tienen abogados y si no se reconoce una clase colectiva de personas protegidas, cada uno tendría que presentar su propio habeas corpus, algo casi imposible en estas condiciones. Por eso, esta pausa, aunque breve, es clave, porque evita una cadena de deportaciones express, pagando justo por pecadores, mientras que pues, se debate si el uso de la ley es constitucional o no, y porque obliga al gobierno a responder ante la Corte en lugar de seguir actuando sin freno. Mientras tanto, el Departamento de Justicia ya avisó que quiere seguir con las remociones. Si no bajo esta ley, entonces bajo otras herramientas migratorias. Pero la Corte aún no ha dicho si eso será permitido. Lo que hay que esperar es si esa pausa se convertirá en una decisión más firme o si es solo una tregua. Lo que está claro es que por ahora hay un obstáculo judicial concreto a una política que venía avanzando casi sin oposición. Desde que comenzó este proceso, distintos jueces judiciales han mostrado preocupación por el precedente que está sentando y pues no por el hecho de que se esté aplicando una ley vieja, sino por cómo se está haciendo, sin garantías mínimas, sin revisar casos por caso y sin permitir que los migrantes accedan a la justicia. El punto central de estas órdenes judiciales ha sido precisamente ese, que nadie puede ser expulsado sin saber por qué, ni tener la oportunidad de defenderse, porque no voy aquí a decirles que todos son inocentes, porque ese no es el mensaje, ya se los dije. La realidad es que yo no sé quiénes allí son criminales y quién no, porque si los hay, deben enfrentarse a enfrentar las consecuencias, pero con eso no hay discusión, pero no estamos viendo las pruebas de los que efectivamente lo sean. No, esto no es la ley del monte, ni justos por pecadores, así no funciona la justicia. La presunción de inocencia es como funciona el sistema. Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, no es al revés. No es que eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente. Uno de los temas que siguen sin resolverse es si los tribunales van a reconocer que existe una clase de migrantes, es decir, una clase ya abarca a un grupo, ¿no?, que están afectados por esta ley, es decir, un grupo de personas que están enfrentando las mismas condiciones y vulneraciones y que podrían ser protegidos colectivamente bajo una sola orden judicial. Lo que pasó, por ejemplo, con los TPS, que es la protección de clase a todos, ¿no? Hasta ahora eso no ha pasado y pues mientras no se reconozca esa figura, cada migrante tiene que presentar su propio recurso por separado. Eso hace todo más lento, más costoso y mucho más difícil para quienes no tienen abogados, ni siquiera saben qué riesgo, que si están o no en riesgo de deportación. O sea que todo esto es demasiado impredecible y es complicado. También está en juego aquí la transparencia del proceso, porque la ACLU ha dicho que muchos de los migrantes no saben que están bajo esta ley hasta que ya tienen una orden de deportación. No se les informa en su idioma, no se les da acceso inmediato a asesoría legal y en muchos casos se encuentran con que ya es tarde cuando
reciben la ayuda. La Corte Suprema no ha dicho aún cuándo tomará una decisión definitiva, pero su intervención del 20 de abril sugiere que al menos están dispuestos a escuchar los argumentos con más detalle. El gobierno, por su parte, ya presentó su respuesta el mismo sábado, insistiendo en que tiene autoridad legal para seguir adelante con las remociones, incluso si no es bajo la ley de enemigos extranjeros. Todo esto ocurre mientras otros tribunales en Nueva York y Colorado también están estudiando casos similares y en cada región los jueces han actuado de forma distinta, lo que podría generar más confusión si no hay una posición unificada desde la Corte Suprema. Ahora, ¿cuál será el impacto inmediato de esto para quienes siguen detenidos y esperan respuesta? Porque una cosa es lo que diga una orden judicial y otra es lo que ocurra dentro de un centro de detención, donde la información no siempre llega a tiempo y los procedimientos pueden cambiar de un día para otro. Por eso, la decisión de la Corte, aunque parcial y temporal, representa algo importante, no un respiro como tal para las personas que están a punto de ser expulsadas sin defensa y un freno a una política que estaba avanzando sin supervisión judicial clara. Habrá que ver si ese freno se mantiene o si es solo una pausa como tal para que todo vuelva a acelerarse nuevamente, ¿no? Y pues con estas informaciones cerramos este episodio de Ricardo lo dice migrando. Antes de despedirme, quiero hacerles un anuncio importante. A partir de ahora, este podcast ya no estará saliendo de lunes a jueves, como veníamos haciendo. Junto al equipo de producción estamos trabajando en reestructurar el contenido de Ricardo lo dice migrando, buscando nuevas formas de contar lo que está pasando en migración, con la misma veracidad de siempre, pero con una manera más ligera, más conectada con ustedes, tratando de incluir más información, como vieron en este episodio de hoy. Vamos a probar contenido, por eso les pido paciencia y apoyo en este proceso de prueba de contenido, que no es fácil, pero sé que vamos a salir adelante. Y pues por eso vamos a estar publicando episodios en distintos días. No vamos a tener como un día concreto, pero vamos a estar publicando episodios en distintos días y contenidos pues para llevarle la mejor información y ser lo más efectivos posibles y llegar cada vez a más personas. Eso incluye probar nuevos formatos como este de hoy, de distintas noticias. Y si hay una noticia de última hora, pues también podamos salir con episodios especiales los fines de semana, ¿por qué no? Pero bueno, estén pendientes porque vamos a estar haciendo pruebas y adaptando y contenido e información. Así que bueno, para mí es una prioridad que tengan la mejor información migratoria posible y a tiempo. Además de eso, en conjunto con esta reestructuración, ya se los había hablado, yo lancé mi cuenta de Substack. En Instagram me pueden seguir, Ricardo lo dice, por ahí publico historias, todo es más inmediato. Ya la comunidad pasamos los 30K y seguimos creciendo. Pero en Substack es como un blog y un boletín. Y por ahí estamos compartiendo información inmediata, análisis, datos útiles, resúmenes de estos episodios. Así como que por ahí pues es uno de los canales más directos que tenemos ahora, porque no dependemos de algoritmos. Se llega a su bandeja de entrada y es fundamental que usted me dé su apoyo y se suscriba. Suscríbanse a través de ricardolodice.com o directamente se los dejo aquí fijado en los comentarios y aquí arriba el link directo al boletín. Así que pendientes porque por allí directamente van a poder leer la notificación y ustedes lo ven cuando quieran, sin algoritmos, sin intereses corporativos ni de nadie. No voy a decir nombre, pero ustedes saben a quién me refiero. Estos magnates de las redes, ni del gobierno, ni de nadie. Aquí es información directa. No olvides darle me gusta, suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Es la forma como apoyas este proyecto periodístico independiente y compartirlo. Si estás fuera de Venezuela, puedes enviarnos superchats y super gracias y también apoyas este trabajo. Y hablando de como tal la descripción, porque en la descripción les estoy dejando este link, ahí mismo les voy a dejar una lista de recursos para migrantes con organizaciones que ofrecen asesoría legal, datos útiles en caso de redadas y mucho más. Está una tarjetita que pueden imprimir y tenerla en su cartera, la plastifican, en caso de alguna redada o que los detengan, están sus derechos, usted no habla, simplemente la entrega y ya. Yo soy Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Ricardo lo dice en las redes sociales. Y si hay algún tema que te gustaría que toquemos más a profundidad, déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Ricardo lo dice migrando,
tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Vamos todos con los me gusta, todos suscribiéndose al canal también y compartiendo. Un abrazo gigante. Se les quiere. Ricardo lo dice migrando.